Pues el trabajo del diseñador de vestuario, primero voy a decir lo que no es, ¿vale? No somos estilistas, no somos diseñadores de moda, aunque la moda o el estilismo y el diseño de vestuario compartan la misma lengua, no es el mismo lenguaje. Nosotros lo que hacemos es crear el aspecto externo de los personajes que viven en la obra, crear la imagen con la que los actores vayan a rellenar. Es decir, ellos se aportan el alma y nosotros podríamos decir que aportamos el cuerpo, la forma, la figura. Entonces, por eso digo que no somos estilistas, no somos diseñadores de moda, porque nosotros no buscamos un fin estético, no buscamos la belleza, sino buscamos crear una identidad, una personificación en el escenario a través de la indumentaria, y con la indumentaria, a través de la caracterización, a través de sombreros, tocados, zapatos, complementos, es decir, esa imagen global que al espectador con un simple vistazo le dé información sobre quién es ese personaje y por qué está ahí. No hacemos no hacemos una valoración estética, una creación estética, ni buscamos la belleza o que algo siente mejor o peor. Simplemente creamos una forma. A veces incluso buscamos la fealdad en la ropa porque el personaje te lo exige así o porque el texto te lo exige así, y otras veces buscamos la elevación o llevar al personaje hacia otros niveles. Por eso no estamos en la línea de la estética de moda, sino estamos en la línea de buscar crear una persona que parezca lo más real posible, lo más reconocible por parte del público. A mí me gusta, yo como también por formación soy filólogo hispánico, yo tengo cierta cadencia por ir hacia el texto, hacia la fuente origen. Me gusta mucho analizar los textos, leérmelo varias veces, incluso si puedo leerme versiones, adaptaciones, porque creo que en la palabra es donde se puede encontrar toda la información que uno necesita a la hora de diseñar. Una vez que tienes eso, a partir de ahí empiezas a volar, empiezas a investigar, empiezas a buscar referentes, a buscar líneas estéticas, o para descartarlas absolutamente todas o para coger y rescatar lo que te interesa. Pero sí que el texto siempre es el punto de origen. Incluso a veces me gusta también escucharlo por parte de los actores, porque también ellos te aportan, ¿no? Como dicen la palabra, ¿no? A la hora de crear esa imagen que externa que van a tener los personajes en el escenario. El proceso de creación comienza desde que leo el texto. O sea, al mismo tiempo que voy leyendo, voy dibujando. Es algo como automático. Y voy haciendo garabatos, y voy haciendo referentes, y voy subrayando cosas que me interesan. Cuando voy a las lecturas, añado cosas, añado notas. Me gusta mucho ver la fisionomía de los actores también que van a encarnar esos personajes, porque también la forma del cuerpo te va a determinar qué elementos vamos a utilizar. Entonces, tanto la voz como la figura, creo para mí son muy importantes, porque me conllevan o me llevan o me sirven de viaje hacia la figura final que quiero crear, ¿no? Y eso, más luego la aportación que te da el director, más la escenografía donde van a vivir esos personajes, más la iluminación que van a ayudarte a potenciar determinados colores, a determinadas texturas. Todo eso hace que vaya sumando elementos y al final se materializa pues en unos figurines o en una paleta de colores, etcétera, etcétera. Pero al final yo parto de la palabra leída y después oída por parte de los actores, y a partir de ahí empiezo a viajar. Partir desde cero bastante imposible, porque siempre, sobre todo cuando son textos como Jardín de los Cerezos, que son textos universales y que se han representado tanto, es muy difícil partir de cero. Sería un poco absurdo decir que has partido de la nada. Esa posibilidad te la da en el contexto de nueva creación o textos que se están haciendo en el mismo proceso de ensayo. Ahí sí que tiene la posibilidad de partir de cero. Aquí en este caso, como es un texto muy conocido y hay muchos referentes, lo que he intentado ha sido huir precisamente todo eso. O sea, eso ya está, ya se ha hecho y está muy bien, pero a partir de ahora cada uno tiene que dar su visión personal, ¿no? En este caso, pues, cómo interpreto yo esa forma de vestir en estos personajes. Siempre partiendo pues, las premisas que te da el director y el resto de los compañeros, ¿no? Del equipo creativo. Pero en principio la idea es hacer tu propia interpretación o reinterpretación de estos personajes de Chekhov.
Pues de momento estamos en un proceso creativo muy progresivo, muy work in progress, pero sí que hemos subido de todo lo que es historicismo, no vamos a hacer una recreación histórica de la época. Creo que no lo necesita, creo que Ernesto ha sido muy inteligente en ese sentido y ha dado un salto hacia el presente, es decir, contar cómo son esos personajes al día de hoy. Y en cuanto al vestuario, lo que he querido, lo que estamos intentando es traer a esta gente al siglo XXI, a la hora mismo. Es decir, esta gente diciendo esas cosas que dicen, como lo diría un personaje de hoy en día, de alguien que está ahora mismo tomándose algo en una terraza aquí en la calle, ¿no? Entonces estamos haciendo un viaje para traerlo hacia el siglo XXI al día de hoy, sin perder la esencia del contexto en el que están, de que es una historia que sucede en el país en el que sucede, con una determinada clase social, etcétera, etcétera. Pero todo eso, cómo se traslada al mundo de hoy. Y eso en la ropa se verá. Se verá que hay mucho en contemporáneo, evidentemente, pero siendo muy consciente de todo lo que plantea Chekhov en el texto, de clases sociales, criados, etcétera, etcétera, pero visto con los ojos de hoy en día. Entonces hay una nueva burguesía o una nueva clase alta en decadencia que se puede ver precisamente en la sociedad rusa de hoy en día y que eso va a estar presente en el vestuario, ¿no? Yo parto siempre de dibujar, yo dibujo a mano, incluso haciendo cosas muy contemporáneas siempre me gusta dibujar y buscar referentes en cualquier tipo de formato, desde la propia calle a la historia del arte, a cualquier tipo de texturas, de cosas que me puedan inspirar. A partir de ahí, aunque no sean figurines como tal, porque en este caso al ser un proceso más de work in progress, no hay un figurín cerrado, como suele ser en otros tipos de montajes, la siguiente fase es trabajar con el propio actor. En este caso, lo que quiero plantear con ellos es jugar con ellos y con el vestuario, es decir, traerle propuestas desde cosas que sean muy locas y que no tengan absolutamente nada que ver con esa idea preconcebida que podemos tener de Lopagín o de Varia o de cualquiera de los personajes, para ver cómo el actor las vive a través de la ropa, cómo la utiliza. A mí me gusta mucho que el actor juegue con el vestuario. No me, no me gustan los vestuarios que son rígidos, que los encorsetan al actor no les dejan jugar. A mí me gusta que lo utilicen, que lo muevan, que incluso lo descompongan, que de repente una chaqueta se la quite y se ponga solo una manga, porque le da vida. O sea, yo le entrego las herramientas, le entrego los juguetes y a partir de ahí tú utilízalo, ¿no? Entonces me gustaría trabajar con ellos en ese sentido. Hay una fase previa, que es la que estamos haciendo ahora, que es de búsqueda de materiales, de búsqueda de tejidos que me sugieren pues eso, hacia dónde vamos a ir, de siluetas. Para mí es muy importante determinar qué tipo de silueta tienen los hombres, las mujeres, la clase de diferentes tipos de clases sociales, y a partir de ahí empezaremos a jugar. Después pasaremos a fase de construcción, en talleres, buscando tejidos, pero siempre necesito que el actor ya esté integrado en ese proceso, porque ellos te van a dar toda la información que necesitan de movimiento, de utilidad, de manejo de la prenda, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada montaje, hay montajes que son confeccionados al 100%, entonces tienes que trabajar con talleres, tanto de sastrería de caballero como de señora, porque son muy diferentes, ¿no? El tipo de patronaje y el tipo de trabajo que se hace tanto de caballero como de señora. Hay veces que utilizo ropa ya existente y las modifico, las tiño, las destrozo para volverlas a construir, recupero piezas que me interesan de determinadas prendas para incorporar las prendas nuevas. O sea, es un poco mix. Por lo general siempre hay una combinación en mi trabajo de confección desde cero, más la combinación de cosas ya existentes, de construidas y vueltas a reutilizar. Todos los departamentos tenemos que estar coordinados, si no, no tiene ningún sentido. Yo no puedo plantear un vestuario con unas determinadas características pues, el encorsetamiento y tal, si de repente los actores tienen que bailar o hacer piruetas, ¿no?
o no puedo plantear un vestuario en rojo si la iluminación va a ser en azul, porque te cambia completamente el pigmento y el color y demás. Entonces, nosotros siempre estamos comunicados entre todos los compañeros, porque para evitar precisamente ese tipo de cosas, con la escenografía es fundamental que el vestuario esté mano a mano, para que el actor se pueda mover por un espacio que ha creado el escenógrafo de forma cómoda, de forma que le exija el personaje, y lo que es el vestuario le tiene que ayudar a vivir en ese espacio, o sea, no puede entrar en contradicción. Entonces siempre estamos, nos reunimos, hablamos, nos enviamos imágenes, cuando tenemos prueba de vestuario yo mando fotografías al escenógrafo, al iluminador, para que vean en qué paleta de colores estamos trabajando, en qué texturas, qué dificultad puede suponer un determinado calzado para un suelo que plantee el escenógrafo. O sea, todo eso tenemos que estar continuamente hablando entre nosotros para evitar problemas. Y sobre todo nosotros tenemos que facilitar el trabajo al actor, siempre. Entonces, cualquier cosa que pueda suponer un problema, tenemos que preverla antes de que llegue a manos del actor, porque al final él es el que está solo en el escenario. Entonces, si en vez de ponérselo fácil se lo dificultamos, pues lo llevaría un poco mal. Pues mi referente dentro del mundo del diseño de vestuario, hay como dos bloques. Uno que son la gente que pertenece a la profesión y gente que no pertenece directamente a la profesión, pero creo que son importantes y que me ayudan, o me han ayudado a la hora de crear. Dentro de la profesión, evidentemente, Pedro Moreno y Paco Azorín y Paco Nieva, para mí son los tres pilares fundamentales. Pedro Moreno sigue siendo a día de hoy el diseñador de vestuario, para mí, el más importante que tiene este país, y es el más moderno de todos. A pesar de con la edad que tiene, ahí está ahí al pie del cañón, sigue trabajando y sigue sorprendiendo. Nieva por lo que es y por lo que fue y demás, y Paco porque sigue siendo mi maestro a día de hoy y aprendo con él día a día. Y después, dentro del mundo de la moda, me interesan mucho los diseñadores que tienen un lenguaje propio. Que es cierto que todos esos diseñadores tienen una carga teatral importante, o sea, hablo de John Galliano, hablo de Comme des Garçons, de Viktor & Rolf, o sea, son gente que pertenecen al mundo de la moda, pero que dentro de la alta costura hacen una interpretación muy teatral de lo que es la moda en sí. Entonces ellos me interesan sobre todo por lo que significa de investigación, de juego, Jean-Paul Gaultier evidentemente, pues es todo lo que tiene esa parte de juego e investigación. Yo creo que esos son los referentes así. Después de la historia del arte, por supuesto, está ahí. De hecho, el Prado es la mejor enciclopedia que tenemos en cuanto a indumentaria, y es el Vogue desde el siglo I hasta el siglo XX, ¿no? Donde podemos buscar referentes de colores, textura, y por supuesto Velázquez, yo creo que es el mejor figurinista de la historia. Pues la dificultad en este caso con el jardín es precisamente huir de lo que la gente tiene ya metido en la cabeza, que es el jardín de los cerezos. Yo creo que eso es lo más difícil y al mismo tiempo lo que más estoy disfrutando. O sea, cuando uno dice que va a hacer Chekhov y que va a hacer Jardín de los Cerezos, ya todo el mundo tiene una imagen preconcebida de trajes de época, abrigo de pelo y ese tipo de cosas. Que está muy bien y ya se ha hecho, pero se ha hecho tantas veces que hacerlo otra vez no tendría ningún sentido a día de hoy. Entonces esa es la parte más difícil, es decir, olvídate de todo eso, olvídate de esa imagen, que ya está, lo puedes ver en el Centro de Documentación Teatral, lo puedes ver donde quieras, vamos a hacer algo nuevo. Para mí eso es lo más difícil, pero al mismo tiempo es lo más gustoso de mi trabajo. Es decir, repetir lo que ya se ha hecho no tiene ningún sentido. Hacer una recreación histórica, pues bueno, puede ser interesante, pero no es lo que más me atrae. Lo que me gusta es precisamente el reto de crear algo nuevo. Y lo que más me sorprende, Ernesto Caballero. Ernesto, cada día que te reúnes con él, te viene con una idea más loca y más divertida y más arriesgada, que al principio te sorprende y te asusta y dices, ¿por dónde va este hombre? Pero después te das cuenta de que tiene toda la razón del mundo. Entonces eso es lo más interesante de este montaje, es decir, dejarte llevar por el director, jugar con él, no venir con ideas preconcebidas, sino tener la mente muy abierta y jugar con él y jugar con el actor. Es lo mejor.
A la hora de traértelo para el siglo XXI y al día de hoy, sí que nos vamos a sentir identificados, aunque la acción sigue sucediendo, porque el texto va a ser prácticamente el mismo, no se va a tocar nada, y la acción sucede donde sucede y demás, sí que nos vamos a sentir muy reflejados, sobre todo en la personalidad de esos personajes. Por la indumentaria, estamos rozando casi una estética kitsch en algunos personajes, en una estética que roza lo hortera y con esta cosa de nuevo rico ruso, muy exagerado, muy de marca, muy de oro, que bueno, habrá gente a la que le guste, ¿no? Hay gusto para todo. Pero yo creo que nos podemos sentir más identificados con el espíritu y con la personalidad que tienen toda esta gente, con lo que le pasa por dentro. Con la imagen externa también, porque van a ser gente muy reconocible. Sobre todo vamos a reconocer mucho a esa burguesía en decadencia que ya está a punto de desaparecer, a ese personaje que de repente se ha enriquecido de la noche a la mañana y que puede ser pues un especulador de pisos que de pasada a ser un pobretón ahora mismo está explotando a gente malviviendo. Es decir, yo creo que sí que vamos a reconocer, los perfiles se van a reconocer mucho en la indumentaria, pero sobre todo tiene que ver más que nada con cómo son ellos por dentro. Siempre he dicho que sí. Sobre todo porque sí que se ha creado como una especie de equipo que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que nos llevamos bien, tenemos mucha confianza. Entonces eso también ayuda mucho. Además sabemos cada uno cómo trabaja el otro, cuál es la estética del otro, entonces la comunicación es muy fácil. Entonces cuando Ernesto propone, oye, quiero hacer esto y tal, es como que, sí, claro, venga. La diferencia, aparte del presupuesto, que es el gran tema que siempre tenemos que tratar, es el tiempo. O sea, lo bueno de trabajar aquí en la casa es el tiempo con el que puedes preparar las cosas, el tiempo con el que tienes para ensayar, para jugar, que es fundamental, para jugar con los actores, para que vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Sobre todo es el tiempo, es lo que tiene, es la diferencia. Y después el presupuesto. El presupuesto, es cierto que en los últimos años el vestuario ha sufrido mucho en los recortes de la crisis, la precrisis, la postcrisis. Siempre el vestuario, no sé por qué, ha sido como el que más ha sufrido. Y después ha sufrido otra grave enfermedad que es el supuesto vestuario de calle. O sea, hay muchos directores que te dicen, no, el vestuario de calle. Y dices tú, bueno, ¿el vestuario de calle qué es? O sea, vestuario de calle no es irse a una tienda, a una gran firma y comprar dos cosas. No, eso no es hacer vestuario. Eso es hacer estilismo para una editorial de moda o para una publicidad, pero no estás creando un personaje, no le estás creando una personificación, o no le estás dando un aspecto a un personaje que está escrito en un texto. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre trabajar en producciones privadas o más pequeñas y tal, a trabajar aquí en el Centro Dramático Nacional, ¿no? Que te da la posibilidad de tener tiempo suficiente, de tener recursos suficientes, a veces no solo es económico, sino también hay recursos dentro del propio Centro Dramático Nacional que se emplean, que se utilizan y se reciclan y se vuelven a utilizar. Y después los equipos de trabajo, o sea, los equipos de la casa son fantásticos, caracterización, peluquería, sastrería, son departamentos fundamentales para nuestro trabajo. Entonces aquí tienes la posibilidad de incorporar maquillajes, pelucas, postizos, todo tipo de complementos. Muchas veces en producciones privadas o producciones más pequeñas lo obvian o no creen que son necesarios. Y al final, cuando tú creas un personaje de los pies a la cabeza, desde lo que se ponga en el pelo hasta lo que se ponga en los zapatos, los calcetines, o sea, todo eso te está creando la imagen global de ese personaje. No es solo un ponle una camiseta y un pantalón, no, es incluso hasta la ropa interior determina una actitud física. No es lo mismo llevar un corset que llevar un corpiño, que llevar un sujetador de los años 50 con una determinada copa, que llevar liguero, que llevar... Es decir, hasta la ropa interior, que muchas veces ni siquiera ve el espectador, al actor le ayuda a crear el personaje, porque le está modificando su fisionomía, le está modificando la forma de moverse, la forma de comportarse, la forma de sentarse. Entonces todo ese tipo de cosas en una casa como esta pues te da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces es mucho más enriquecedor. Con mi propio equipo es un trabajo muy,
La verdad es que es muy cómodo y muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Siempre dejas un espacio de libertad para poder seguir creando, o sea, no es un trabajo cerrado, encorsetado, de este es el figurín definitivo, sino que hablamos mucho, discutimos, y sobre todo porque al final tanto la gente que te ayuda, tus ayudantes, o sea, mi ayudante, o incluso los talleres donde se realizan los vestuarios, o donde vamos a teñir, o donde vamos a tal, te aportan cosas que enriquecen en tu trabajo al final. Entonces es un proceso más de comunicación y de feedback constante, en la que yo propongo a lo mejor un tejido en el figurín, pero cuando vas a Cornejo, por ejemplo, ellos te ofrecen otras posibilidades que dices, wow, esto es mucho mejor, ¿no? O de repente estás con una silueta, estás trabajando y te dice tu ayudante, ay, no, ten cuidado porque no sé, es un proceso continuo de comunicación entre todas las partes y sobre todo es eso, de que se vaya enriqueciendo. O sea, no hay, o sea, nunca dejo cerrado el trabajo al 100% y hasta que no se estrena. Porque incluso una vez confeccionada la ropa, teñida y demás, cuando se la pone el actor es el que tiene que dar la última palabra sobre ese trabajo. Y ellos son los que muchas veces te dicen, ay, ¿y si me pones aquí esto, si me quitas, si me aprietas, si me tiras, aquí necesito tal cosa? Entonces, ahí sigues construyendo y te das cuenta de que ellos son los que al final te aportan el toque final del diseño a tu trabajo. Yo siempre he querido dedicarme a esto y en Cádiz, yo soy de Cádiz, en Cádiz no hay muchas posibilidades de estudiar nada parecido a esto, salvo bueno, pues el Festival Iberoamericano de Teatro, que era como el único referente que teníamos así para hacer cosas. Y siempre me dediqué allí a hacer cosas de teatro, hasta que un día di el salto a Madrid y cuando llegué me presenté a las pruebas de la RESAD, que dije yo, ya que estoy aquí, quiero estudiar lo que realmente quiero hacer. Me presenté y me cogieron a la primera y desde entonces. Como todos, vas dando palos de ciego a ver a qué te quieres dedicar. De hecho, bueno, yo empecé haciendo teatro en el instituto y vas pasando de actor, un día haces de maquinista, otro día haces de técnico, de lo que sea, otro día diriges porque no te queda más remedio, otro día bailas porque no te queda más remedio, y poco a poco como que vas cerrando el abanico y te vas dando cuenta de lo que te gusta, ¿no? Y como yo siempre he pintado y siempre tenía la cosa más plástica, ahí como que me daba vueltas, y ya fue cuando en los últimos años de carrera de filología, sobre todo fue al leer a Paco Nieva, cuando dije, wow, este tipo quién es, porque Paco lo conocí primero como dramaturgo y en sus obras siempre tenía sus dibujos, sus figurines de sus personajes, y ahí fue cuando dije, wow, ¿esto quién es? Este señor que hace estas cosas. Y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar, empecé a leer mucho la revista de la ADE, porque tampoco había mucho más recursos allí en Cádiz, ¿no? El primer acto. Y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar cada vez más y dije, ya quiero dedicarme a esto. Y después eso, aquí en Madrid, escenografía y vestuario creo que han ido de la mano. A veces me toca escenografía, a veces me toca vestuario. Y aquí en España no sé por qué me es más vestuario y en otros sitios me llaman más para escenografía. Yo no hago distinciones en diseñar escenografía ni vestuario, ni incluso cuando he diseñado iluminación. Para mí es todo, forma parte del mismo proceso creativo. Lo único que me cambia es la forma. Una es dramaturgia del espacio, otra es dramaturgia de la luz, otra es dramaturgia del movimiento. O sea, el proceso para mí es el mismo, lo único que cambia es el resultado final. Pero es exactamente igual y me siento igual de cómodo en una cosa que en otra. Hay compañeros que no quieren hacer escenografía, solo hacen vestuario, y otros que solo hacen escenografía. O sea, en cambio yo no sé por qué, pero me siento cómodo en cualquiera de las disciplinas y me lo tomo como también lo bueno de este trabajo es que cada proyecto es tan diferente y tienes que partir de un lugar, como de salir de una meta. Me da igual si el objetivo final es escenografía que vestuario, o sea, el camino va a ser el mismo.